pasamos, así que felicidades a todos. Y bueno, acá estamos en otro día más. Hoy vamos a estar entrevistando al doctor Gatti, que es un psiquiatra, pero con un enfoque holístico, con un enfoque más gestáltico, que vamos a estar pudiendo charlar. Y estamos también con Sexto, hola, un músico y además amigo de la casa. ¿Cómo va? ¿Vale? ¿Todo bien? Gracias por acompañarme. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, te cuento, Sexto, que como verás es un programa de arte, de música, de poesía, pero además vamos mechando también a estas cuestiones también del holístico, del ser todo uno, de tratar de volver a tener esa mirada, porque nos desunieron, o sea, parece que no, pero en un momento se nota que a las élite, o llamémosle como al poder quizás, nos fueron separaron. Y terminamos como un ser que no sabe quién es. Entonces otra vez volver a integrarnos va a costar. Sí, obviamente. Volver a la fuente va a costar. Va a costar, pero estamos intentando. O sea, entonces la idea también del programa es a través del arte, a través de la cultura y a través de estas personas como el doctor que hoy vamos a estar charlando, darle como otra mirada más holística a la cosa para sembrar nuestra semillita. Sí, tal cual. Sí. ¿Querés agregar algo con respecto a lo que estábamos diciendo? Sí, bueno, que estoy acá porque... Bueno, para hablar abiertamente, ¿no? Un diálogo abierto, sincero, ¿no? Totalmente. Bueno, yo soy paciente del doctor Carlos Gatti. Claro. Sí. Sí. A ver. Sí. ¿Y cuánta gente que necesita terapias y quizás no conoce este método que él tiene, que es gestáltico? Claro, sí. Claro, que también no se habla mucho. Así que bueno, ahí lo vamos a estar llamando al doctor así. La idea es por lo menos dar un enfoque de lo que vos hacés, que tu tarea me parece fascinante. Más que nada en estos tiempos que la gente necesita algo más, no solamente el psiquiatra común y corriente que estamos acostumbrados, que te medica y nada más. Y estaría bueno que vos nos des ese mensaje. ¿Cómo lo hago? Porque vos decime cómo puede ser útil. No, ahí se escucha, ¿eh? Ahí vamos. Bien, que entonces te cuento. Sí. Entonces, mira, bueno, como una síntesis, yo podría decirte esto que para que la gente me conozca, como que me formé en la Universidad de la Vida, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Pública, bueno, primero como medicina, después como médico clínico, como psiquiatra, después hice la formación en terapia Gestalt. Entonces, lo que vos me preguntabas, que me parecía que era como muy estructuralmente nos desconectamos, que no tenemos la totalidad a mano. Esto de pequeños ocurrió que, bueno, nos enseñaron a prestar atención, a hacerlo bien, a memorizar, a ser eficientes, a hacernos un futuro, a responder responsablemente, pero no nos enseñaron a jugar. Eso arreglate solo, no nos enseñaron a sentir, y más bien en esa educación fue quedando de lado ese niño o niña sensible que era capaz de incorporar su plano emocional, sensible, perceptivo, incluir esa corporalidad. Entonces eso fue quedando de lado y fue siendo como un valor de educación el someter el cuerpo. Y la gente viene que percepciones de su estado anímico, como angustia, como ansiedad, como tristeza, como miedo, todas emociones que son estructuralmente importantes para la persona, pero nos enseñaron de que esto estaba mal, entonces de que teníamos que someter eso. Vos parame y me vas preguntando lo que vos quieras. Yo hago un desarrollo de
cómo trabajar con esta totalidad de la persona y no con la fragmentación. Esa fragmentación ocurrió en esa educación que recibimos. Nos educaron, que quiere decir someter el cuerpo y adaptate a una moral, una ética, una buena costumbre social para que todos podamos convivir. Que el objetivo era buenísimo. Lo que no era necesario someter a nuestro niña o niño interno, sino que era necesario como una didáctica que nos permitiera integrar a nuestro niña y niño interno, que tiene toda la espontánea genuinidad, verdad y certeza emocional que tienen toda la niñez, ¿no? Como ese germen verdadero y puro. Entonces, más bien hubo una educación del siglo pasado que era más bien como someter eso. Recordarás, ciertas frases como, la letra con sangre entra, hay que exigirse, hay que obligarse a ser buena persona, a aprender mucho, saber mucho. Ahora, hubo dejar de lado todo ese plano sensible, emocional, o cómo cada uno lo fue entendiendo. Fíjate que hay como el holograma, es un poco ver la totalidad de la persona. Justamente ese vacío que te permite ver los bordes, el volumen de la persona, es el espacio que nos permite ver el cuerpo total. Es decir, si yo entro de mi piel para adentro, me voy a encontrar con los músculos, con las articulaciones, los huesos para intervenir en el afuera, los órganos para incluir emociones, los chakras o como cualquier dimensión que quieras entenderlo, pero hay como un espacio vacío también en el interior que tiene que ver con lo que en medicina se conoce como el intersticio, que es entre el capilar y las células. Hay un espacio mínimo, pero abierto, disponible para que la célula tome del capilar el oxígeno que necesita, entregue los ácidos productos del metabolismo y reciba los nutrientes necesarios y los desechos del metabolismo en ese intercambio. Pero para que haya intercambio tiene que haber un espacio vacío. Y el espacio vacío es algo que no se tolera muy bien, y en general nuestra educación es más bien positivista, de tener claras las ideas, tener proposiciones, tener objetivos. Wow. Decime, sí. No, sí, estaba escuchando con mucha atención y te quería preguntar, ¿cuándo fue el momento que vos dijiste desde médico psiquiatra a decir, bueno, me voy a lanzar para el método gestáltico, o ya fue de entrada que lo practicaste? Porque no se encuentran muchos psiquiatras así, con estos métodos. Claro, primero es que la Gestalt justamente es un término que es afín, símil y igual en el sentido de la totalidad. La Gestalt es la totalidad, en la palabra alemana que habla de la totalidad, igual que el holismo. Tienen como una esencia común, que es incorporar la totalidad. Y en esa totalidad está el plano emocional, afectivo. Yo primero empecé a estudiar medicina porque me parecía que era importante conocer cómo era el cuerpo por dentro, saber cómo era el cuerpo de los humanos, cómo era por dentro. Y a medida que me fui formando y todo, pasando los años y entrando en la residencia, también empecé a trabajar terapéuticamente con mi ser interior. Y ahí conocí la Gestalt, que era más que una teoría, era una forma de estar vivo, que era como una forma de estar en el mundo, que es diferente a tener una teoría acerca de cómo se deben tratar las personas, que lo vas a ver en distintas corrientes. Entonces, la Gestalt toma un poco de lo mejor de todos, pero no se corre del presente. Entonces, en el presente está el todo incluido, y ahí, a medida que iba formándome como médico, fui encontrando
con un olfato, un instinto, maestros adecuados. Es decir, en el hospital de clínica encontré, digamos, un clínico que era formado con una esencia muy importante, como Burkúa. Bueno, después conocí a la Nana, que era una psiquiatra que trajo acá, psiquiatra chilena, que trajo acá la Gestalt, y fuimos aprendiendo de la vida. Es decir, no íbamos a tomar apuntes de cómo era la Gestalt, sino que íbamos a vivir, hacer convivencias y trabajar con lo que nos iba pasando a todos, y aprendimos la Gestalt en la vida corriente, ¿entendés? Entonces, eso tenía que ver con un presente fluido, que no era esto de aprender una teoría para después aplicarla a la realidad, sino que era vivir la realidad y poder conocer técnicas para poder entrarnos más profundamente en la realidad. Entonces fue a la par. Claro. Una vez que me recibí de médico ya estaba haciendo mi terapia, estuve trabajando y aprendiendo con esta psiquiatra chilena, todo lo que era la psiquiatría viva. Además hice mi formación como médico psiquiatra en la Universidad de Buenos Aires, como la especialidad de psiquiatría en el Hospital Borda. Pero, digamos, todo esto lo que tiene como basamento es la experiencia viva de enamorarse, de casarse, de tener hijos, de vivir, ¿no? Y de aprender a resolver las contingencias de la vida cotidiana. ¿Y por qué se encuentran todavía aún hoy en día en un llamado neuropsiquiátrico tanta gente enferma y solamente medicada y nada más? O sea, ¿por qué todavía estamos en eso? Bueno, ese es, digamos, el resultado de separar a las personas de su estado anímico, de su estado emocional, su estado visceral, separarlo y valorarle la idea, la proposición, los objetivos, el éxito, como que eso es lo importante, pero que eso te proyecta un futuro, donde tenés que lograr eso, pero te separa de esa corporalidad. Entonces, vos lo que ves en los psiquiátricos y en la atención común es que la medicación adormece todas esas emociones básicas, como ser la tristeza, la angustia, el dolor, el miedo, la ansiedad, que son emociones estructurales de la persona, sin agresividad, una sana agresividad, que no es lastimar a nadie, sino es plantarse frente a la vida, tener entereza para plantarse en la vida. No se puede, vos no podés tragarte una costra de pan sin masticarla y sin romperla porque te lastimás. Y el miedo, un miedo que se transforma en estar atento, en estar consciente, en ver cuáles son los pasos en el camino que tienen que ver con mi esencia, es esencialmente estructural para la persona, para saber qué camino seguir. Y el dolor te avisa de cosas que te dañan, y el placer te avisa de cosas que te están haciendo bien. Entonces vos ahí podés ir eligiendo a través de estas emociones estructurales, digamos, por dónde seguir el camino. La gente que fue desarticulada de su plano emocional y tapada con medicación, porque no nos olvidemos que la medicación psiquiátrica en realidad no cura, no es como para la tuberculosis, la nicotinina, el etambutol y la rifampicina, que mata el bacilo de Koch. Los neurolépticos mayores, las benzodiazepinas y los serotoninérgicos, lo único que hacen es aumentar un poco, calmar un poco, adormecer lo que está, para que la persona pueda no estar desbordada, ¿no? Como cuando la persona realmente no encuentra raíz, pero en realidad se usa para que la persona no esté conectada con estas cosas que son como intensas, como puede ser la angustia, por ejemplo, que es como una emoción estructural de la persona, que le está avisando que hay un cuerpo interno que tiene que aprender a escuchar,
que lo dejó olvidado allá en la niñez y que le está avisando de que hay una dimensión que tiene que aprender a escuchar. Al no escucharse en su integridad, deja de lado como esa totalidad de la persona que se emociona, que se conmueve, que tiene como una sintonía visceral emocional con el todo. Entonces, lo que vos ves es que frente a una situación de tristeza, de angustia, de miedo, se lo medica con el criterio de que no esté sufriendo, pero no de que se conecte con lo que le está pasando como una raíz y un portal para entrar en el ser más profundo que es. ¿Me entendés? Es como que justamente la medicación es un buen aliado para tapar todas estas emociones que te permiten encontrarte a vos mismo. No nos olvidemos que tanto el miedo, el dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad son todas emociones internas que te están avisando de qué está pasando dentro tuyo. Y toda la medicación, las benzodiazepinas, los neurolépticos y los antidepresivos borran eso que te está pasando para que vos no estés desbordado con eso, y eso tiene un sentido útil, que no te desborde, para que puedas conectarte con la angustia, con la tristeza, con el desequilibrio interno, para trabajar con eso, no para taparlo y que quedes como anestesiado de esas emociones básicas. Yo he escuchado mucho por la televisión, que poco menos, que dicen que tenés que tomar medicación psiquiátrica para que alinee tus neurotransmisores, ¿viste? Como si uno tuviera una desviación intrínseca. Yo creo que eso es no entender lo que está pasando, que el organismo de por sí te va dando la pauta de por dónde ir encontrando tu totalidad. Esa totalidad perdida allá en la niñez, cuando nos enseñaron a disociarnos, y que era pecado sentir o que no estaba bien algunas emociones y había que poner buena cara y tolerar no contacto con el cuerpo. Doctor. Sí, acá estamos con Sexto, que te conoce. Fabián Sexto Ruiz, doctor, ¿cómo anda? Fabián, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte, muy interesante todo lo que decís, estamos muy de acuerdo, en total acuerdo. ¿Por qué no, por favor, no nos das una explicación de las etiquetas, ¿no? Esto de, por ejemplo, esto es bipolar, esta persona es bipolar, es ansiosa, lo que sea. Porque queda segregada la persona, ¿no? Inclusive si tiene un tratamiento ambulatorio en la familia, en la comunidad donde vive, ¿no? ¿Podés explicarnos eso, por favor? Bueno, a ver, los nombres a las situaciones anímicas que nos van pasando a todos, bueno, tiene el sentido de poder comunicarnos. Sí, mira, me está pasando que estoy triste, pero todo el agregado que viene después, si vos encontrás a alguien que está llorando, ¿qué le decís? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Viste? Es como que se acuñan determinadas ideas que tienen que ver más, digamos, con un preconcepto, pero que cómo uno no va a estar triste cuando por ahí se despide de algo. Es una emoción genuina de que te estás despidiendo de algo. Es un preconcepto, un prejuicio, una valoración equívoca de emociones básicas y estructurales, como ser, por ejemplo, la angustia. Te avisa de que hay una intensidad interna que está llamándote de tu piel para adentro para que vos tomes contacto. Y, digamos, lo que ocurre maravillosamente es que si vos tomás contacto con la angustia, empezás a entrar en tu espacio interno, y si seguís este angosto, que es el concepto de la angustia, vas llegando a una raíz interna donde empieza a haber este encuentro más profundo con uno mismo y se cambia, la angustia se va transformando en un encuentro profundo con la persona. Pero si yo
Si lo medico y lo tapo eso, no le permito a la persona conectarse con esa emoción profunda. Claro, si está anegada, que no puede moverse, bueno, la medicación es útil para que la persona pueda empezar a conectarse con la angustia. Ahora, los rótulos, esto que vos comentabas, los rótulos sirven para comunicarse, pero no para estigmatizar a las personas, porque las personas de golpe tienen un nombre que dice yo soy tal y tal cosa, yo soy bipolar, yo soy depresivo, yo soy esquizofrénico, yo soy algún título, y como las ideas son eternas, uno se queda agarrado a una identidad. Y esta identidad le pone un límite al vacío, al holismo, a la totalidad. Es decir, cuando uno se enfrenta a un vacío, a una totalidad, a algo que no conoce, da como, bueno, una impresión de que no sé qué va a pasar con eso. Entonces prefiero quedarme agarrado a una idea. Y si el psiquiatra, con la o sea, con la seriedad y la ceremonia del psiquiatra que te atiende 15 minutos y te dice, bueno, usted es tal cosa, y uno se queda agarrado a una idea y se va con una idea de que es tal cosa y que tiene que tomar medicación de por vida, pero nunca lo investiga, nunca se pone a ver qué significa eso. ¿Me entendés? Entonces, en vez de entrar en uno mismo, se queda agarrado a una idea y tapa el vacío. ¿A qué me refiero? Cuando vos te conectás con la tristeza, te das cuenta que por ahí perdiste algo y la tristeza te está conectando con eso que acabas de perder. O que no le diste lugar al niño interior, y la mayor tristeza es que uno se abandone a sí mismo, ¿no? Porque hay distintas formas de mirarlo. No nos olvidemos que digamos, la psiquiatría avanza mucho en diagnósticos y busca neurotransmisores y busca toda la neuroquímica que permite entenderlo, pero entenderlo no es vivirlo. Con tener conocimiento de eso está muy bien para el médico psiquiatra que se acerca a un evento para ubicarse, pero no permite resolver que la persona se conecte con eso que está sintiendo. Y como si tengo sed, tomo agua y me satisfago la sed y sacío mi hambre o mi sueño, conectándome con la sensación, cuando le tapo la sensación no lo dejo conectarse con su propio cuerpo. Entonces el holismo lo que tiene es que nos permite atravesar este espacio de no saber para poder conectarnos con lo que nos está pasando. Es interesante, hay una publicación que está en internet de Alan Watts que habla del espacio vacío, del vacío fértil habla. En la página 44 me parece que era donde él habla del vacío fértil como es un vacío cuando uno entra dentro de la piel para adentro y se encuentra, bueno, con algo que no sabe. Estamos acostumbrados a desarrollar nuestra vida según nos miran los demás. Pero cuando entras en tu espacio interno, al principio aparece ese no saber, y a medida que uno va contactando con la angustia, con la ansiedad o con el colorido emocional, la alegría, ¿no? El entusiasmo, el amor, o la tristeza, o la bronca, o la ira, todo el colorido emocional, ahí esa vivencia es el portal de ingreso de la persona con el sí mismo y empezar a saber qué te está pasando. Entonces los rótulos son muy buenos para llevarlos a un congreso, pero hay que tener mucho cuidado de qué le pasa a la persona cuando uno le da ese rótulo. Porque es una idea, y las ideas, una vez que echan raíces en la mente, son muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque calman la ansiedad frente al vacío. Entonces la verdad, bueno, yo soy tal cosa, ¿viste? Y esto es una idea impuesta por el DSM-5, que está muy bien para conocer la taxonomía de las enfermedades, pero no está bien para que la persona pueda desenvolver su potencial y desarrollar todas sus virtudes, ¿no? Es decir, la deja anclada a la persona en una idea fija. Y esto no está bueno porque reemplaza la posibilidad de explorar el sí mismo
con, digamos, herramientas que da la Gestalt, como el darse cuenta, como el contactar con las emociones, tal cual. Tengo sed, es una emoción visceral, busco agua, satisfago mi sed y estoy completo. O sea, atravieso el vacío, llego al agua, la tomo, satisfago mi sed y está completa la experiencia. Estoy triste, me conecto con la tristeza. Mira, hay una cosa muy interesante, ¿no? Cuando lloro, veo una imagen que me da tristeza, una imagen interna o una pérdida, y las lágrimas van lavando por oleadas, van lavando esa imagen dolorosa. Una lavada, una oleada, otra, pero además estas lágrimas bañan mi cara y me van mostrando que ahí empieza mi entidad, mi ser, pero la tristeza de lo perdido se va alejando a medida que va pasando el tiempo y mi llanto va lavando mi cara, que es el límite donde yo empiezo a percibir que yo permanezco y lo doloroso que se perdió se va alejando. Entonces el sentido emocional de la tristeza, del llanto, es esencial, te permite elaborar lo que es una pérdida, lo que llamamos como duelo, un duelo normal, ¿no? Que durará 2 meses, dos años, lo que haga falta, para que la persona pueda desprenderse de esta imagen que lo daña, que le da dolor. Pero estas lágrimas van lavando la cara, donde te muestran que vos permaneces y lo perdido se va alejando y vos seguís existiendo. Entonces el sentido existencial, y a mí me gustaría hacer como una síntesis de los 3 paradigmas que nos atraviesan. Uno es la parte científica, que es muy buena porque gracias a eso tenemos la tecnología que nos puede comunicar, y es el paradigma científico de René Descartes, el paradigma científico cartesiano, súper útil. Pero saber cómo se desarma una bicicleta, todas sus ruedas, todos sus tornillos, no es lo mismo que andar en bicicleta. Y ahí apareció el existencialismo diciendo, bueno, pensar la vida no es lo mismo que vivirla. Entonces el existencialismo habla, y recomiendo ahí el librito de Temor y Temblor de Kierkegaard, que es un hermoso libro, muy chiquitito, y que te muestra que en el río de la vida vivimos, pero no explicamos la vida. La vivimos y podemos hablar de eso, pero la estamos viviendo. Ese paradigma existencial nos permite conectar con la tristeza, con la bronca, con el dolor, y nos avisa qué cosas nos hacen bien y qué nos hacen mal. Pero después viene el paradigma holístico, que es incluir la existencia, el paradigma existencial, más el vacío que nos rodea. Por decirlo de otra manera, 100 kilómetros para arriba encontramos vacío sideral, infinito, ¿no? Esto nos es muy difícil empezar a entender que el infinito nos está rodeando porque no lo podríamos concebir, que no tiene fin, que hay algo que, que no es concreto como la Tierra, que la podemos pisar, sino que hay algo que es polar y opuesto, que no tiene fin, que es infinito. Entonces es bien interesante que el holismo incluye el vacío como una realidad tangible. No hay un universo que nos rodea, que entendemos un cachito, pero no todo. Carlos. Por eso estos 3 paradigmas son muy importantes tenerlos en cuenta. Interesante, todo lo que decís, muy científico, ¿no? Preguntarte algo puntual para nosotros los pacientes. Pasa, ¿no? ¿Podés explicar esto de que algunos pacientes son juzgados por su propia familia o no? ¿Suele suceder eso? Sí, totalmente. ¿Qué podés agregar de esto, del juicio? ¿Cómo lo puede resolver el paciente? O sea, yo lo que hago es no escuchar voces y digamos, o sea, y saber que yo sé quién soy. ¿Me explico? Claro. Mira, el tema de los rótulos
la depresión, la bipolaridad, la disociación, las alucinaciones, todo eso está muy bien para un congreso, para poder comunicarnos. Mira, estoy muy triste, estoy deprimido, bueno, listo. Pero no quiere decir que lo tapemos con un... Usted, porque esas son ideas, el rótulo, es cierra mundo, no te permite explorar más. Bueno, ya está, soy eso, voy a medicación de por vida y ya está. Pero no te permite entrar en tu tristeza y ver las raíces de esas tristezas. Pero esa tristeza, sus raíces están articuladas dentro de vos mismo, te llevan a tu propia profundidad. Y entonces, cuando vos seguís la raíz de tu tristeza, tu bronca, tu angustia, tu alegría o tu placer, estás encontrándote profundamente a vos mismo. ¿Me entendés? O sea, estás entrando en conocer el ser interior que vos sos. Es decir, ¿desde qué lugar mirás? ¿Desde lo que hay afuera, mirás lo que hay afuera? ¿O ves desde adentro qué estás mirando afuera? Esta es la diferencia. Por eso te decía, los rótulos son cierra mundo. Lo dejan ahí cerrado, congelado, y no... Esto de las ideas, ¿saben? Las ideas son eternas. Yo digo mesa, tabla con 4 patas. Bueno, la idea, mientras alguien la piense, va a ser eterna. Pero la mesa, en unos años, se va a degradar, se va a pudrir y va a desaparecer. Pero la idea es eterna. Y eso nos tiene fascinados, ponerle un nombre a algo. Ah, bueno, este es un depresivo, listo, chao, medicación y otra cosa. Que no moleste y que siga en algún lugar tomando, agarrado a una pastilla y queda ahí, pero no se abre a la profundidad de la persona. Por eso es interesante ver estos 3 paradigmas. Una cosa es la explicación, una cosa es vivir la tristeza, el placer, la alegría, y otra cosa es incorporar eso en un sentido esencial. Bueno, Carlos, la verdad que se nos está terminando el programa. Fue muy interesante hablar, charlar y que nos comentes todo esto que para nosotros es muy importante, para la comunidad en sí. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales alguien que haya estado escuchando? Mira, nosotros acá con mi señora tenemos el centro, la Casa Gestáltica de la Salud, donde, bueno, brindamos asistencia, formación, tenemos meditaciones, o sea, nada, está abierta las puertas para conectarnos, para poder contestar preguntas, asistencia, lo que necesiten, ¿no? Y está abierto ese portal para poder comunicar. Bueno, entonces, repetinos cómo se llama el lugar y si querés pasar la dirección o el teléfono. Sí, Casa Gestáltica de la Salud, y ahora te lo envío por WhatsApp. A ver. Sí, más que nada porque, bueno, como son temas que yo creo que hoy en día cada vez vamos... Sí. Es el 11 5 7 4 1 8 3 3 3. Bárbaro. Bueno. Te noto. Sí. Casa. Sí. Casa Gestáltica. De la salud. ¿Así? De la salud. Perfecto. Bueno, gracias por la comunicación y por la paciencia, porque bueno, tuvimos ahí el problemita técnico, pero espero la próxima vez puedas llegarte hasta la FM y tenerte presencial. Normal que haya otra realidad que sea más tangible, que es que yo pueda viajar y que me encanta viajar, así que sería un gusto poder encontrarnos allá y charlar mano a mano, y la gente que quiera acercarse, no hay problema. Sí, bueno, esperemos que se dé, te mando un beso grande, muchas gracias y estamos en contacto. Carlos, gracias, un abrazo.